invitado Francisco Burgoa, mi estimado Pancho Burgoa. ¿Cómo estás, mi estimado Pancho? Muy bien, Alberto. Pues nada, mucho gusto saludarte. Excelente espacio, excelentes comentarios que dices, muy cerca de la realidad, de lo que está pasando. Es un gran programa. Lo que mencionabas del tipo de cambio, ¿cuál es el tipo de cambio perfecto? Pues tiene que haber un equilibrio, ¿no? O sea, no podemos esperar que esté en 30 ni que esté en 10, porque de una manera u otra nos afecta. Esa es la cosa, y deja tú, o sea, luego se me echan encima muchos comentarios porque a lo mejor reduzco el perfil y a lo mejor hago un embudo y caigo en un cierto nada más nicho de personas y son las que se celebran y después me tunden. Pero pues es una realidad, digo, así soy yo y pues, ¿para qué me invitan, no? La verdad, digo, muchos de los que se quejan son esas personas que dicen, no, pero ¿por qué quieres que el tipo de cambio esté en 20 o en 22? Si nosotros vivimos en la frontera, a veces tenemos que cruzar para comprar mandados. Tú no sabes que tenemos que dar pagos de la sala y tenemos que dar pagos de una... Por eso. Pero tú compras $500 al mes. Y por $500 al mes que compras, quieres que se perjudique toda la industria de exportación de los exportadores, que se perjudique a toda la industria del transporte, que se perjudique a toda la industria de la maquila, que se perjudique a toda la industria de la ganadería. O sea, pues, no puede ser. Digo, sí, yo no pretendería que estuviera a 25 ni a 22, pero tampoco 16 ni 17. Yo creo que a lo mejor el último zona de confort, mi estimado Francisco, que tenemos registrado, estaba de 18.70 a 19.30. No está mal. Entre 18.70 y 19.30 fue la última zona de confort que tenemos registrada, en donde los exportadores y los importadores se sentían cómodos y nadie estaba haciendo la de todos. Estamos a 17. Estamos casi 2 pesos abajo de la zona de confort. Entonces, y ahora ya está perjudicando a las remesas, ya está perjudicando también al IVA que recibimos de las exportaciones y está perjudicando a las reservas. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues eso sí, sabrá Dios. Sí, el otro día, el viernes, tuve que sacar ahí unos pesos de la cuenta de la IBC y pues por una emergencia tuve que sacarlo de este lado. Fueron 100 pesos la comisión y aparte el dólar me lo tomaron creo que a 16 o algo así. Total que le perdí 500 pesos en esa sacada de dinero. Entonces, pues, lo bueno es de que todo el mundo estima que para final del año que entra, del 2024, ya se espera que el peso y el dólar vayan encontrando ese equilibrio poco a poco. Es lo que todo el mundo ahí espera y estima, ¿verdad? Pues lo que pasa es que vienen tiempos difíciles, mi estimado Francisco, no solamente para México, sino para Estados Unidos. ¿Estarás de acuerdo conmigo que después del domingo pasado, de las elecciones de Coahuila y del Estado de México, ya se abrió la puerta a la carrera por el 24, no solamente en México, sino en Estados Unidos también? Sí, sin duda. Fíjate que tuve yo, antes de empezar con el tema de Ciudad Juárez, y me gustaría proponerte el tema ya del siguiente mes, en la cuestión del transfer, qué tan necesario es, porque en Ciudad Juárez no hay. ¿Es negocio? ¿No es negocio? ¿Por qué las empresas de transfer cada vez empiezan a ser menos? Lo escuchó también, hace unos años escucharon un panel de que estaban cerrando y ya existían muy pocas, y eso era un problema para las logísticas y los transportistas grandes, o si alguien tiene ahí un excedente de dinero y quiere invertir en transfer, ¿qué tiene que tomar en cuenta? Sería un gran tema para el siguiente mes. Pero estuve en la Ciudad de México el jueves y mencionaban en un panel organizado por Karen, que es el Trade Hub Summit. Fue un evento maratónico todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 7:30, pero me quedo con una frase de todo el evento. ¿Cómo es posible que 2 personas tengan secuestrado Norteamérica? 2 personas, el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos. Lo mencionaron ahí, y lo que mencionaron es la cuestión política. También lo que mencionaron, muy interesante, es que cómo puede ser que porque era un evento de cuestiones de innovación y comercio exterior, y lo que mencionaban era, ahorita te menciono los nombres ya en la segunda parte, lo que mencionaban estas personas era que la política
le había ganado al comercio exterior en la región Norteamérica. ¿Por qué? Porque dependemos de las decisiones de solamente 2 personas y que cómo debíamos organizarnos para toda esta cuestión. El año que entra, lo único que se va a estar hablando es de la contienda, y lo que mencionaba es que como la región es muy grande y son tantos destinos, son más de 500 millones de personas. No hay que olvidar esa cifra. Son 500 millones de vidas, de destinos, controlados por los intereses políticos de 2 personas. Ahí es donde ya empieza a tomar mucha relevancia, y lo que me gustó mucho es la manera en lo que lo mencionaban y lo platicaban, pero sobre todo, y esto es lo primordial, era que como región, ¿qué tan organizados estamos? O sea, Estados Unidos, México y Canadá. ¿Y sabes qué fue lo que mencionaron, Alberto? Dijo, estamos tan organizados que lo único que tenemos organizado es el Mundial del 2026. De ahí en fuera no tenemos nada claro. Es increíble, ¿no? Sí. A ver, yo lo que tengo una duda, que me ayudarás seguro a resolverla, es ¿por qué mencionan que 2 personajes tienen secuestrado todo un... ¿Dónde dejan al presidente Trudeau? ¿Dónde dejan al presidente de Canadá? ¿Dónde dejan al presidente de Brasil? ¿El presidente de Chile? ¿O de Argentina? Me queda claro que hay un liderazgo natural de América Latina e indudablemente de Estados Unidos, pero ¿qué papel juega México como para que 2 personajes tengan secuestrado todo un continente? Lo que mencionaban ellos era la importancia y la relevancia, las tensiones crecientes entre China y Estados Unidos. Mencionaban también que sorprendentemente muchas maquiladoras o con toda esta cuestión del nearshoring estaban yendo hacia Canadá, y luego empiezan a hablar ahora, y lo vamos a empezar a escuchar mucho, porque hay que recordar que el nearshoring, estar cerca, ser un proveedor cercano, tenerlo aquí a unas cuantas horas, ¿no? Pero para que se escuche más bonito políticamente hablando, van a empezar a hablar, y vamos a escuchar mucho ese término como friend shoring, como que el que mi amigo. Y entonces lo que mencionaban en ese panel, bien interesante la verdad, Alberto, bien interesante, era no nos conviene ser amigos de Estados Unidos, ¿verdad? La palabra es ser aliado, porque con un amigo truena la relación, y pues ya no tiene que existir esa relación, pero con un aliado no, porque hay intereses. Entonces, el tamaño de la economía, el tamaño del momento, el tamaño de los destinos de los 2 países y cómo están pegados, y cómo al día de hoy la política de cada uno de ellos, y lo mencionaron bien tajante casi al final de ese segmento, ese panel de personas, era estas 2 personas no se van a preocupar. El día del 24 van a haber 2 personas nuevas y no se van a preocupar y no se van a alinear hasta que sea convenientemente o políticamente conveniente para esas 2 personas, que Estados Unidos y México ya empiecen a trabajar en sintonía. Y mencionaban lo del Mundial, y realmente sí es gracioso, porque decían lejos del Mundial, y lo preguntó así abiertamente, habían 400 personas especialistas en comercio exterior. Lejos del Mundial, díganme qué agenda hay en la región Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Díganme un solo proyecto, un solo plan en la agenda. Solamente tenemos lo del Mundial 2026. Es todo. O sea, lo redujo a esa parte, y cuando lo escuchas, porque nunca lo había reflexionado de esa manera, pues sí llega un punto en donde dices, oye, pareciera que vamos sin rumbo, ¿no? Una región tan importante. Pero, por ejemplo, en el caso de que mencionabas, que me quedé con eso, desde que lo dijiste me quedé dándole vueltas, porque sí es preocupante. El caso del que mencionabas de Ciudad Juárez, de los transfers. ¿Qué está pasando? ¿Están desapareciendo los transfers? Porque hasta hace 15 años o 20 años aquí en Laredo, así como ahorita, todo el mundo el que se queda sin trabajo piensa en poner un puesto de tacos, no sé por qué. Dices tú,
no, pues es que ya voy a retirarme del negocio, o ya voy a retirarme de mi trabajo, pero no, pues yo creo que voy a poner unos tacos de carne asada. ¿Pero por qué tacos de carne asada? Si todo el mundo vende tacos de carne asada. No, pero los míos van a ser diferentes, porque la salsa va a ser diferente. O sea, pues ¿qué va a ser la salsa? ¿Va a ser azul o violeta? O sea, ¿qué tan diferente puede ser como para que seas completamente disruptivo en el mercado? Pero ahora, y antes, sí, ahorita es eso, antes decían, no, es que voy a comprar 1 o 2 camioncitos de transfer. Antes era un boom. Todo el mundo, es más, muchas de las actuales líneas de transportes que te puedo mencionar ahorita, que son de las más grandes de la ciudad, que son amigos míos y que los conozco de toda la vida, empezaron como transfers. Y ahorita son líneas de transporte de flete de carga nacional e internacional. Pero era un boom los transfers y ahora ya no hay transfers. ¿O qué está pasando? O sea, la logística, ¿cómo se va a mover? ¿O qué va a pasar con eso? Eso es un problema grande que se avecina. Tú puedes preguntarle a tus amigos que son transportistas, muchos de ellos sí tienen razón, empezaron como transfer, pero, eso es lo interesante, dejaron de ver del negocio del transfer, dije, no, mejor compro camiones en Estados Unidos y corro hacia adentro, ¿no? O corro en México, ya no me conviene como negocio ser transfer, voy a evolucionar. El problema es que muchos empezaron a tomar esas decisiones y hay una problemática grande. Ciudad Juárez, ¿qué está pasando en Ciudad Juárez? Bueno, me piden que vaya a dar una capacitación a las empresas de maquiladoras y agencias aduanales en Ciudad Juárez. Se concentran más de 400 maquiladoras. ¿Cuántas agencias aduanales hay? Hay un poco más de 50 agencias aduanales. 50 agencias aduanales que manejan 400 maquiladoras de Ciudad Juárez, nada más para que te imagines. Eso por un lado. Por otro lado, Ciudad Juárez, no existe la figura del transfer. No existe. Es bien interesante ese tema. Hay que hacer, obviamente, una buena investigación, traer muy buenos datos, desde cuándo, fechas, todo, para tu público. Pero me llamó la atención esa parte, que así lo resolvieron. Tal vez el día de mañana debería resolverse así, en Nuevo Laredo, que deje de existir esa figura del transfer. ¿Por qué? Porque al final del día son retrasos en la cadena de suministros y tenemos que llegar, ser rápidos. Si somos muy rápidos y muy ágiles en mover la carga entre los dos países y en la frontera que es Nuevo Laredo, pues nos da una ventaja competitiva. En Ciudad Juárez no existe como tal el transfer, solamente son 50 agencias aduanales y sus puentes internacionales los visitamos, pasamos por ellos. Enseguida de uno de los puentes internacionales por donde cruza carga está Bosch, una empresa de clase mundial que decidió invertir y poner todas sus instalaciones y comprarlos al precio que se lo vendieran, porque para ellos era vital estar cerca del puente. Están enseguida. Te cuenta que sale la carga y ya agarró para el puente, allá en Ciudad Juárez. Imagínate el desarrollo. Toda esa parte B son 3 veces más grande que nosotros, tienen 3 veces más habitantes que nosotros, pero sobre todo noté algo muy interesante que es lo que quiero traer a la mesa. Lo más interesante de todo, Alberto, es que tenía a los asistentes del curso, porque ahí es donde te das cuenta de la cultura de las ciudades, que hay cultura ahí en Nuevo Laredo, que hay cultura ahí en Monterrey, que cultura tiene en Ciudad Juárez, que cultura traen en Guadalajara. Lo que yo noté allá es de que llegaban las personas, el curso era de 9 de la mañana a 12 de la tarde, porque estos detalles son importantes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, llegaban todos 5 minutos antes de las 9. Ya estaban todos. A las 9 empezábamos, Alberto. A las 9 empezábamos. Se daban 15 minutos de receso. A los 15 minutos de receso ya estaban todos de vuelta ahí sentados. A la 1 de la tarde, todos se paraban, terminaban, se despedían muy amables y se retiraban. Ahorita te voy a decir por qué estoy mencionando esta parte. A la 1 de la tarde terminaban. Ninguno de ellos en ningún momento estuvo volteando a ver el celular. Estuvo en su computadora. Estaban todas las personas poniendo atención a la capacitación que yo estaba dando en clasificación arancelaria. Ese punto
me llamó mucho la atención, porque te quiere decir mucho de cómo son las personas en Ciudad Juárez. Hay una problemática en las capacitaciones, no voy a mencionar ciudades, pero hay una problemática y te voy a decir cuál es. Las personas llegan tarde, las personas todo el tiempo están con su celular y tienen que hacer llamadas porque tienen una llamada importante. Cuando es el break, las personas las tienes que de alguna manera decir, oigan, ya hay que entrar porque ya empezó, y ahí tiene que también salir el expositor. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos antes de que termine el curso y la capacitación, que también me dedico a esa parte, la gente se empieza a salir, a agarrar sus cosas y salirse porque tienen cosas importantes que hacer. Me llamó mucho la atención porque de lo que te habla en Ciudad Juárez es gente que está concentrada. Y yo pregunté, dije, oye, ¿es normal que la gente sea así en Juárez? Porque no me ha tocado esa parte tan... ¿Es normal o soy yo? No, sí. No, pues, oye, estaban todos bien atentos esperando. Dije, bueno, en algún momento alguien va a agarrar el celular y la computadora, se va a levantar y va a tomar una llamada. No, nunca, o sea, no me dejaron descansar ni un momento. Obviamente lo disfruté, a mí me gusta y estaban todos poniendo atención. Pero aquí te habla de algo, Alberto, de una cultura del trabajo. Claro. ¿A qué viene esto? ¿A qué viene esto? Fíjate, te voy a decir algo bien interesante y bien clave en toda esta cuestión. Empezamos a ver en Nuevo Laredo y en Laredo, Texas, agentes aduanales de Ciudad Juárez que se están viniendo a instalar a Laredo, Texas, están buscando bodegas. Van a instalarse aquí, van a manejarlo desde allá, obviamente, van a tener al personal elemental para poder operar una bodega de Laredo, Texas, y una bodega, una oficina en Nuevo Laredo. La cultura del trabajo. Ahora, ¿por qué es importante traerlo ahorita a la mesa y hablarlo y aprovechar que tu público nos escucha? Nearshoring, maquiladoras, inversión que viene hacia México, oportunidades para Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Inversión que viene a Monterrey, a Saltillo, a San Luis Potosí. Maquiladoras serias, empresas que van a exportar e importar de México a Estados Unidos. Estamos realmente listos, preparados, tenemos la cultura del trabajo. Y yo sé que sí. En Nuevo Laredo u otras empresas van a venir a instalarse que conocen muy bien la cultura de las maquiladoras, cómo funcionan, lo que piden, lo que quieren. Y otra vez nos va a pasar de que están las oportunidades y los neolaredenses las dejamos pasar. Es un momento para hacer una gran reflexión. O sea, estamos preparados, lo hacemos, tenemos esa cultura del trabajo. Déjame ver si entendí un poco. Prácticamente se corre el riesgo de que estos agentes aduanales que vienen de Ciudad Juárez le puedan comer el mandado a los agentes aduanales de aquí. En resumidas cuentas. Tenemos que estar al nivel, los neolaredenses, y me refiero a mí como asesor de agencias aduanales, transportistas, tenemos que estar a un gran nivel, para poderle dar el servicio y tener esa cultura que necesitan las empresas que se van a instalar en la región, para que, si en dado caso otras empresas que las conocen a la perfección, que prestan servicio al comercio exterior, de alguna manera no nos coman el mandado. Muy bien. O sea, aquí lo que vale entonces es el expertise. Porque sí, lo que me estás diciendo es que con lo nuevo del nearshoring van a llegar empresas muy bien clasificadas con cierto nivel de atención que requieren, porque su nicho de mercado es muy específico, que en otras partes ya los conocen y saben cómo tratarlos y saben cómo manejarlos, y que si vienen para acá y no saben cómo hacerlo, van a traerse a los donde sí realmente les dan el servicio para que se lo den desde aquí. Lo dijiste mejor que yo. Digo, así lo entendí, por eso, o sea, así lo entendí, vaya. ¿No? O sea, eso es prácticamente lo que pudiera pasar, o lo que realmente vamos a vivir, ¿no?
Sí, porque al final del día muchas de las empresas que están en Juárez van a abrir también cerca de Saltillo, en Monterrey, para proveer a Texas. Y muy probablemente su agente aduanal va a ser el de su confianza que le maneja sus operaciones. ¿De aquí? En Juárez. En Juárez. Ya lo conozco y todo, me voy a ir allá a manejar a Nuevo Laredo, pues me quedo con el agente aduanal de mi confianza, ¿no? Y yo sé que lo que estoy diciendo de alguna manera suena muy franco, pero no. O sea, yo lo que quiero decir es, tenemos que alcanzar esa cultura, tenemos que hacer las cosas bien, tomarnos bien en serio, para que sigamos teniendo ese liderazgo. Tenemos una oportunidad de tener liderazgo. Eso queda claro. Dicen, oye, es que la cuestión del nearshoring es una moda. Siempre ha existido, y también lo mencionaron ahí, desde el primer día del Telecán, en el 94, desde ese día, existe la cuestión del nearshoring, el IMEX, la maquila, como se le llamaba antes. Cuando hablamos de esto, decimos, ¿cuántas maquiladoras existen en Nuevo Laredo, Tamaulipas? 33. ¿Cuánto conocemos esa cultura? Sí, mencionaba Luis Pérez Benítez en una ocasión, el corredor público que está muy pegado con eso y lo conoce muy bien el tema. Mencionaba Le mando hace saludos, unos años. muy buen amigo Luis, muy buen amigo mío. Sí, Mi estimado Luis, le mando saludos. Y estaba muy pegado al tema, muy conocedor. Y lo que mencionaba es, fíjate, en la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo tiene un poco más de 400 agentes aduanales, son más de 800 en toda la República Mexicana. Eso te quiere decir que tiene un poco más de la mitad del total de. Y solamente existen 30 y tantas maquiladoras en Nuevo Laredo, con los que de alguna manera estás coincidiendo en la ciudad, los puedes conocer su cultura, cultura organizacional, porque muchos empleados de las maquiladoras de aquí de Nuevo Laredo se tienen que alinear a la cultura organizacional, ¿verdad? Es como cuando existía Sony, tenían que tener esa cultura japonesa de trabajo, de organización, y de alguna manera va permeando en la sociedad. O sea, tenemos un poco más de 30, nada más. En cambio, en Juárez tienen más de 400 maquiladoras, solamente 50 agentes aduanales. Imagínate el nivel de expertise que tienen ellos. O sea, están invertidos. Con... Si te fijas, está prácticamente invertido el sistema. Allá hay 400 ¿Sí? maquiladoras con 50 agentes. Acá hay 400 agentes con 50 maquiladoras. O sea, prácticamente. Es correcto, es correcto. Pero si pensamos en un nivel ambicioso, que así es como debemos de pensar, creo yo, es la manera correcta. Bueno, pues si hay más de 400 agentes aduanales, estamos en la frontera más importante de Latinoamérica, porque siempre lo decimos, y de Norteamérica, y toda la mercancía que cruza por aquí. Bueno, pues no nada más el Nuevo Laredo, sino toda la región, y podemos abarcar hasta el Bajío, podemos llegar hasta allá. Eso es lo importante. Pero lo que vemos, que las empresas que le llaman logísticas globales, cuando digo logísticas globales, son como tipo Expeditors y otras, por mencionar otras de ese tipo, son las que de alguna manera están al tú por tú con esas inversiones gigantes que llegan hacia México, se sientan con ellos a ofrecerles el servicio. Y están allá en la matriz en Estados Unidos y se sientan a negociar. Hacia allá debemos de ir, hacia esa parte. Y sí existen agentes aduanales con mucha capacidad, muy inteligentes, muy capaces, los conocemos, exitosos, que están yendo por esa parte. Pero lo que yo considero es que deberíamos de existir aquí en esta ciudad más liderazgo. Debemos de ir por esas empresas. ¿Por qué? Porque va a tener un crecimiento muy grande y lo único que va a pasar es que, pues sí llegó el crecimiento y todo, pero pues nuestras operaciones en el día a día, pues no crecieron, no agarramos más clientes, no agarramos más del tema del transporte. Pero si está cruzando por aquí, no, es que llegaron otros. Ahora, déjame mencionarte otra parte en la cuestión del liderazgo. El actual presidente de Karen, Luis Ernesto
Luis Ernesto Rodríguez Gil es presidente de Karen y es de Ciudad Juárez. El que sigue en Karen se apellida Cos y también de Ciudad Juárez, me llamó la atención. Entonces esto te habla de un liderazgo, ¿no? Ahora, ¿qué es Karen? Todos los lugares donde existen aduanas, aquí en México, tienen su asociación de agentes aduanales. Nuevo Laredo tiene su asociación de agentes aduanales de Nuevo Laredo, que tiene un gran liderazgo y yo percibo que ayudan a la sociedad, le dan algo siempre más. No me ha tocado ver que un grupo de personas, cuando necesitan algo y se acercan con ellos, les hayan dicho que no tienen sus damas voluntarias, toda esa cuestión. Pero todas las asociaciones de agentes aduanales pertenecen a la Confederación de las Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana, que es Karen. Ahora, ¿qué veo yo donde está poniendo la atención Karen? Karen acaba de crear, voy a empezar a entrar a la segunda parte. Karen crea un evento que es el Trade Hub. Tuve la oportunidad de ir, vine el jueves. Ese jueves que yo fui, me tocó ver algo muy interesante. Los agentes aduanales crean un brazo de innovación, no lo puedo llamar de otra manera. Es un brazo de innovación. Existe Karen y existe su brazo de innovación. Ese brazo de innovación, ojo aquí, se va a encargar de trabajar todo lo que tenga que ver con la inteligencia artificial y tecnologías aplicadas a los servicios de agencia aduanal. Así como se oye. Y en ese evento, el presidente de Trade Hub es un agente aduanal que se llama Marcel Joffroy. El presidente de Karen es Luis Ernesto Rodríguez Gil. E invitaron ahí a dos personas muy interesantes. Entre esas personas estaba el presidente de Prodensa, CEO de Prodensa, Emilio Cadena. Así se llama ese señor. Emilio Cadena, de Prodensa. Y también me tocó ver ahí, en ese panel muy interesante, que se llama Enrique Perret, es el presidente de US Mexico Foundation. Ellos fueron los que mencionaron lo que te decía, de dos personas tienen secuestradas la cuestión económica, hacia dónde vamos a ir como región, cuál es la agenda, si hacemos a un lado la cuestión del mundial. Me abrió los ojos de muchas cuestiones y obviamente con más dudas o con más preguntas que respuestas, sí sales confundido cuando los escuchas a ellos porque te dices, no lo había reflexionado, visto desde esa perspectiva. Pero después empezaron a existir otros paneles muy interesantes y hablaban la cuestión de cómo yo, agente aduanal, me gustó mucho y es importante mencionarlo ahorita. Yo como agente aduanal mexicano, ¿dónde encuentro mi lugar con toda la parte de las tecnologías, la inteligencia artificial, la cuestión del despacho, la innovación como tal? Nunca la alcanzas porque es inalcanzable, pero vi esa parte. Ahora, ¿por qué lo estoy trayendo yo a la mesa? Nuevo Laredo, agencias aduanales, operaciones, liderazgo. ¿Qué estamos haciendo en Laredo, Texas y en Nuevo Laredo? Porque no podemos decir nada más Nuevo Laredo, también es Laredo, Texas. ¿Cómo andamos en la cuestión de tecnologías aplicadas? Inteligencia artificial aplicada al transporte, los desarrollos. Solamente existía una empresa de Laredo, Texas y Nuevo Laredo que se llama Panacea Strategy, dirigida por un estadounidense que se llama Lester Love. Era el único de Nuevo Laredo y Laredo, Texas, que está en ese tema de la inteligencia artificial aplicada a las agencias aduanales y transporte, un poco más hacia el transporte. Pero vi muchas empresas ofreciendo los servicios de inteligencia artificial. Nuevo Laredo, ¿qué estamos haciendo para subirnos a ese tren tecnológico y poderlo aplicar a los servicios
de los cuales nosotros tenemos ese liderazgo en toda América, los servicios aduaneros. Es una gran reflexión. Ahora, ¿consideras tú, hablando de ese tema, mi estimado Francisco, he escuchado y por parte no solamente de una manera local, sino nacional e internacional, la manera tan estrepitosa en que se pretende que va a llegar la manera de la inteligencia artificial hacia los empleos adquiridos, tumbando caña y tumbando empleos? ¿De qué manera la inteligencia artificial, de la que estás hablando tú ahorita, pues es una punta de dos filos, ¿no? O sea, es un arma de dos filos, porque por un lado nos va a traer un avance tecnológico enorme en la cuestión de la logística, pero por otro lado, pues va a inhibir la creación de nuevos empleos, inclusive la institución de empleos actuales. ¿Es posible esto? O en este caso de la inteligencia artificial va a actuar en muchísimos campos, en la medicina, en la tecnología, en las exportaciones. En algunos campos no va a pegar tanto, porque ya es inteligencia, ya tienen la tecnología adquirida. O sea, ya solamente es una modificación a lo que ya existente. Pero en algunos casos va a revolucionar, como la época de la revolución industrial, que va a empezar prácticamente de cero y se va a implementar la inteligencia artificial. En esos casos, pues sí va a haber despidos masivos. O sea, se cree que va a haber de entrada en los próximos 2 años más de 400 millones de personas despedidas por la inteligencia artificial. Es correcto. ¿Crees que sea el caso en la cuestión de la logística? Fíjate que me gustó mucho ir al evento y te lo digo, Alberto, el Trade Hub llegó para quedarse. Es el primer evento que organizan y lo van a organizar año con año. Y no olvidemos, Karen tiene su brazo de innovación aplicado a las agencias aduanales. El Trade Hub debe ser un evento imperdible para las personas de Nuevo Laredo que quieran estar lo más actualizado posible en el tema de tecnologías aplicadas a agencias aduanales, ¿ok? Entonces, eso es así, para acabar pronto, porque no existe otro espacio, otra plataforma donde uno lo pueda tener. O sea, yo como aduanero busco saber lo que tú me estás diciendo, qué tanto va a afectarme. No olvidemos que Andrés Oppenheimer publica un libro que se menciona Sálvese quien pueda, que es un imperdible. Yo lo he recomendado muchas veces, me lo chuté completito. Ese libro menciona los temas de la inteligencia artificial. Ahora, abrí yo mucho los ojos y fui muy contento. Te voy a decir por qué. Porque al día de hoy, la misma Organización Mundial de Aduanas está tratando de aplicarlo. Existen muchos retos, como en todas las industrias. En todas las industrias existen retos. Turismo, comercio, las empresas que venden servicios de tiendas como Chedraui y todas esas tiendas, todas, Soriana, la que sea. Y ellos aplican la cuestión de inteligencia artificial para la cuestión de las preferencias. Ahora, ¿nos va a afectar o no nos va a afectar? ¿Y por qué yo creo lo que creo? ¿No? Yo creo que no nos va a afectar. ¿Por qué? Porque en el tema de los servicios al comercio exterior mexicano, o sea, empleado de agencia aduanal, un empleado, ¿voy a perder mi trabajo, sí o no? Ok. La inteligencia artificial y la tecnología va a ser un aliado para todos nosotros. Nos va a facilitar la vida. Va a ser muy interesante esta parte. ¿Por qué? Porque yo voy a poder correr reportes, voy a poder planear mejor mi día, voy a poder tener mayor rastreabilidad de, por ejemplo, el transporte, como a mi pedimento. ¿Por qué? Porque platicando con un abogado, fiscalista, lo que mencionaba es que los agentes aduanales van hacia la cuestión tecnológica cada día más, pero nosotros vemos que el gobierno mexicano, o sea, las aduanas, pues no, se van hacia allá y otros van hacia acá. Entonces, diciendo esta parte, que es súper interesante, yo no me preocupo, porque va a ser un aliado. Ejemplo, te lo pongo sobre la mesa, el tema de la clasificación arancelaria.
El tema de la clasificación arancelaria, para poder uno clasificar necesitas tener muchos años de experiencia y existen diferencias de criterios. Entonces, siendo bien honesto contigo, la inteligencia artificial a mí no me tiene preocupado. Una persona que hace pedimentos en una agencia aduanal no debería preocuparle. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial le va a ayudar a facilitarle su trabajo. Ya no va a tener que capturar la factura, porque la factura la van a enviar, se va a escanear por medio de una inteligencia artificial, la va a escanear y va a subir toda, pero va a tener que existir aún una persona que esté revisando de una manera manual o haciendo una glosa de una manera manual. Porque al día de hoy existen prevalidadores, te prevalida que tu información es correcta. Y al día de hoy los agentes aduanales tienen una persona en glosa que a mí no me impide, así lo dicen, a mí no me importa si el prevalidador me dice si está bien o no mi pedimento. Yo quiero a un humano, a una persona revisando que todo esté correcto. Entonces, eso va a seguir, pero la tecnología me va a ayudar a ser más eficiente. Esa es una realidad. Entonces, me pareció bien interesante porque eso es lo que yo me llevé, porque están escuchando tanto especialista que hablaba acerca de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, ahorita en este momento en las agencias aduanales, ahorita, hoy, 11 de junio, ¿sabes cuál es el mayor reto? Existe un software que me puede escanear mi factura para que me pase los datos al pedimento. En eso va, en eso está, no hay más. Es cierto. Déjame te digo, me mandan muchos saludos César Guarneros, le mando un saludo, mi querido César Guarneros, de la hermana República de Candela, de donde se dan las meras meses güeras, que ya las estamos esperando, por cierto, en la próxima cosecha, nuestros amigos de Candela. Lorena Armenta, muchas gracias. El abogado Ociel Ibarra, buenas tardes, saludos, muchas gracias, Ociel, te mando un abrazo. Buenas tardes, lindo domingo familiar. Si te lanzas para alcalde teniendo, no, ya me andan haciendo alcalde, ¿cómo ves, Francisco? Gracias, Lorena. Chuy Esparza, mi presidente del Club Rotario Nuevo Santander, muy buen programa, saludos, muy buen tema, dice César Guarneros. Pues traes mucha porra, Francisco, traes mucha porra. No, gracias. En realidad, digo, estoy de acuerdo contigo. Aquí la única cuestión es que pues no vaya a pasar que había un chiste de analogía, que iba una persona en un cohete, en una nave espacial, y un perro, y pues a la hora que sale la nave espacial, pues el chavo quería controlar, no digo la nacionalidad porque si no después se ofenden, el chavo quería agarrar los controles de la nave y le llaman por el radio, le dicen, no, espérame, o sea, tú déjalo, el perro se encarga, y el perro controla la nave y se va. Y luego pues a la hora de que ya quería soltar la nave nodriza, pues quería tomar el control y dice, no, el perro se encarga. Total, a la hora de alunizar, pues a la hora de querer aterrizar, quiere tomar los controles y dice, no, pero el perro se encarga, y aterrizan y total, dice, bueno, ¿y entonces para qué vine yo? Para que les dé comer al perro. Entonces, a final de cuentas, pues así va a ser la inteligencia artificial. O sea, sí va a estar, sí va a traer algún beneficio, pero como quiera, se va a necesitar a la persona para que maneje la inteligencia artificial. O sea, se necesita el perro. Al humano, pues. O sea, estoy haciendo la analogía entre el perro, que es la inteligencia artificial, y el humano. Con la anécdota que te acabo de platicar, haciendo la analogía que el perro es la inteligencia artificial y el humano, ¿no? Aquí igual. O sea, la inteligencia artificial va a hacer todo, pero alguien le tiene que dar de comer al perro, ¿no? O sea, la inteligencia artificial no tiene vida propia, y pues alguien tiene que alimentar la inteligencia artificial, o alguien le tiene que hacer la pregunta a la inteligencia artificial, si no, no funciona. Entonces, creo que a lo mejor estamos, no sé, no quiero tampoco minimizar los efectos que pudiera tener la inteligencia artificial, porque no lo es así, pero creo que más allá de eso, yo, al contrario a eso, veo que cada vez muchas personas no quieren, no la inteligencia artificial, sino no quieren el trato con una máquina, sino quieren el trato personalizado. O sea,
Yo en lo particular, a mí me cae regordo el 1-800 y tener que meterte un 800. Yo prefiero que me conteste una señorita y me ayude y le estoy pique el cero y le pico a 1000 cosas para que me manden con alguien y poder establecer una comunicación con un ser humano que me pueda entender lo que yo le quiero explicar. Porque muchas de las opciones que me ponen en el catálogo de preguntas no está la que yo quiero. Entonces, pues le tienes que picar a veces al 7 cuando no está dentro del catálogo de tu pregunta. Pero picándole al 7 para ver si encuentras esto, y si no, pues para ver si encuentras una opción de que te conteste una operadora para poderle hacer la pregunta que tú quieres. Entonces, a final de cuentas, pues, si yo entiendo que por mí, o sea, por 1 a 7 sí le solucionó el problema, pero siempre va a haber uno. Siempre va a haber uno. Entonces, y el mercado siempre va a estar abierto para las personas que le quieran apostar, no a la cuestión análoga, sino a la cuestión retro, de la atención personalizada, de la atención, no podría decirle vintage, quizá en ese término, pero pues old fashion, ¿me explico? O sea, si todo el mundo va con la tecnología, yo te apuesto lo que quieras, que va a haber quien digan, aquí hacemos las cosas old fashion, en donde el trato es personalizado y donde tu cliente no eres un número, eres Francisco Burgoa. Y yo, Alberto, te voy a atender a ti, Francisco. No, la computadora 7 va a atender al número 2244, que es Francisco. Yo, Alberto, voy a atender a Francisco. Y siempre habrá un mercado para eso, creo. Sí, hay una cuestión ahí en Estados Unidos de la parte laboral, ¿no? Tiene un problema muy fuerte. Hablaban de estas personas que te digo, estos 2 presidentes y el encargado de Prodensa, dicen, pues es que todas las maquiladoras no se pueden ir a Estados Unidos porque van a necesitar soldadores. ¿De dónde van para una empresa taiwanesa, de dónde van a sacar los soldadores? Nadie quiere soldar en Estados Unidos. O sea, decían cosas que sí te simbran, o sea, porque te quedas pensando, no, pues sí podemos estar bien. Y te voy a poner un ejemplo bien claro, ¿no? Odio ir a McDonald's en Laredo, Texas. Realmente es una de las cosas que más odio. Por la cuestión del panel. Tienen un panel, ya no tienen personas que te atienden. Tú lo pones en el panel. Ahí está. Y si vieras la fila de personas que estamos ahí en el panel y al final del día llega una señora y te atiende. No, es que tiene un error esto, usted le tiene que picar aquí. No, ¿sabe qué? Va a tener que volver a hacer su orden. Ya no quiero regresar, ¿verdad? Si llego es nada más porque los niños llegan a pedirme el Happy Meal, que al final del día a veces ya ni siquiera te dan la cajita, te dan la bolsita. Y te voy a hablar de otra cosa muy interesante. Me hiciste pensar mucho ahorita la cuestión de vintage, la palabra vintage, acordarme de los 80s, acordarme de los 70s, acordarme de los 90, esos restaurantes con esa temática. Un amigo, hijo, debes de conocerlo, Daniel Treviño, hijo del agente banal Daniel Treviño. Sí, claro, cómo no. Ganaderos ahí. Y claro. Agente banal. Oye, Burgo, ¿alguna vez has ido a las hamburguesas de San Antonio que se llama In-N-Out? Le dije, no, nunca he tenido yo la oportunidad. Pero fui a San Antonio y me llamó la atención porque me dijo, tienes que ir. Llego yo a las hamburguesas In-N-Out. Y ahorita me hiciste que me acordara. Todos vestidos como los tiempos de las hamburgueserías cuando recién salieron, todos vestidos de blanco. Es correcto. Vestidos así, haz de cuenta que estaba viendo la película de Volver al Futuro allá cuando se regresa con los papás, ¿no? Que son jóvenes. Sí. Me atendieron ahí. Con blanco y los asientos rojos con blanco, sí. Y los shakes y todo. Oye, pero déjame decirte algo. Ahorita con la que acabas de decir del panel de McDonald's, mira, ahí con esto se los voy a matar a ellos. Te voy a decir por qué. Porque pueden poner todas las opciones que tú gustan, pero hay algo que siempre va a ser falta para una persona, a lo mejor no sé si especial o no, pero por ejemplo, en el caso de Wendy's, si ponen este tipo de panel, yo soy de las personas que en Wendy's siempre te dan la hamburguesa fría, siempre, o casi siempre. Entonces, cuando yo pedía las hamburguesas en Wendy's, le decía double heat, please, y me lo cumplían, y me entregaban la hamburguesa ardiendo. En ningún panel de McDonald's ni de Wendy's vas a encontrar el double hit. Vas a encontrar toppings, vas a encontrar en la nieve toppings, vas a encontrar en la hamburguesa no onion, no ketchup, mustard,
vas a encontrar 1000 cosas, pero no vas a encontrar double hits. Entonces, con eso me voy a joder a la inteligencia artificial en decirle, oye, ahí, ¿cómo le pongo double hit? O sea, porque la hamburguesa que me estás entregando siempre me la entregas fría. Y es la verdad, esa es la neta, ¿eh? Siempre me entregan fría. Y siempre les diría, ma'am, double hit, please. What? Double hit. Yes, sir. Y te entregan la hamburguesa ardiendo. Porque pues en lo que llegas a la casa llega calientita. Pero si no, el pan estaba hasta poroso de frío. Entonces, eso no existe en ningún panel, mi querido Francisco. Con eso se jode la inteligencia artificial. Sí, entonces, sí, fíjate que ahorita me acabo de decir los ojos. Nunca o sea, no sabía yo que podías pedir la hamburguesa más caliente, cosa que de aquí en adelante ya no voy a hacer. Yes, sir, sí se puede. Y muchos de los que te escucharon, ahora sí que les vamos a poner un gorro. No, es en serio, en buena onda. O sea, habemos muchos que lo pedimos double hit, o sea, y te lo calientan. Se tarda un poquito, pero te lo calientan y te entregan la hamburguesa con el queso derretido y ardiendo. No hay nada más rico que eso, o sea, pero no, eso no lo vas a encontrar en ningún panel de inteligencia artificial. Entonces, tienes bastante razón en lo que mencionas. Entonces, vamos ya para terminar esta parte bien interesante. Si una persona no puede pedir una hamburguesa con un panel, ¿qué le hace pensar a alguien que de alguna manera va a poderse servir solo en la cuestión de un servicio de agencia banal? Es correcto. Lo mismo con la medicina, ¿no? Está en la intuición, está en la corazonada que te da la experiencia. Los doctores, le decía el doctor hijo al doctor papá, ¿cómo es que supiste que tenía esto? Yo lo abrí, lo operé, le abrí la panza y no lo detecté. ¿Cómo sabías? Y le abre la ventana y le dice, porque todos ellos me lo dijeron, era el cementerio de al lado. Entonces, pues, era la experiencia, o sea, la tuvo que haber regado en alguna, 2, 3 ocasiones como para poder entender lo que había pasado, que solamente la experiencia te lo da, que ningún libro ni ninguna inteligencia artificial te lo va a poder detectar. Simplemente es el ojo entrenado, tu capacidad de recordar de que en esta ocasión, juntando con esta ocasión, juntando con esto, te da este resultado y que eso ninguna inteligencia artificial te lo va a dar, sino la experiencia que vivió él anteriormente y está en su recuerdo. Eso, pues, digo, pero bueno, tiene también sus ventajas, ¿no? La inteligencia artificial, me supongo, y que nos va a traer algunos beneficios, pero como todo, sus pros y sus contras. Como contras, que se nos acabó el tiempo, mi querido Francisco. Ahora sí que nos comimos el tiempo hasta la despedida. Pero como siempre, súper agradecido. Siempre bien interesante los temas que nos traes. Y si Dios quiere, estaremos el próximo 2 de julio. 2 de julio. Para hablar del tema del transfer. Sí, para el tema del transfer, lo voy a transmitir de donde esté, creo que voy a andar fuera, pero no sé, pero muy interesante los temas como siempre, muy agradecido, mi querido Francisco, por estar con nosotros como cada domingo de inicio de mes. Gracias, Alberto, por todo y que tengan buena tarde, un gran saludo a todo tu público y gracias por el espacio que me brindas. Gracias. Bueno, pues ahí